El último de los conceptos para una correcta interpretación nos hablaba de la necesidad de consultar. Claro, necesito consultar, Patricia, comentarios acerca del texto, necesito consultar diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos, concordancia, lo que otras personas del pasado han dicho del texto. Nosotros no podemos recordar que la fe cristiana tiene 2000 años de historia y tenemos personas hoy en día enseñando textos con enseñanzas nuevas, desquiciadas en algunas ocasiones, que no guardan ninguna relación ni ninguna continuidad con lo que por 2000 años la Iglesia ha enseñado. No podemos despegarnos del pasado tan fácilmente. Miguel, muchos piensan que es abrumador, que es demasiado el acercarse a la Biblia para poderla interpretar correctamente, que va a requerir tantas cosas que ellos no están capacitados para ello y de hecho se desilusionan y no ni siquiera lo intentan porque les asusta este texto con tantas metáforas, con parábolas y demás. Hemos intentado a lo largo del programa dar algunos conceptos que ayudarían en la correcta interpretación de esa palabra. Y ya hacia el final de este programa recapitulamos un poco lo que van a ser principios de aplicación que van a ayudar a la persona que se quiere acercar a la palabra. Estos principios los sacamos a lo largo de la preparación del programa y quise traerlo ya a modo de conclusión del mismo para que vayamos comentándolo uno a uno. El primero de ellos dice que solo la palabra puede interpretar la palabra de un modo u otro, lo vimos a lo largo del programa. Es lo que ha sido llamado teológicamente la analogía de la fe. Eso implica que un texto de la Biblia no puede ser interpretado de una manera que contradiga a otro texto. Por ejemplo, Cristo dijo que el que no odia a padre y madre no es digno de seguirme, pero al mismo tiempo tiene otro texto que me manda a amar a mis enemigos. Si yo no hago la interpretación correcta, voy a tener un texto que dice todo lo opuesto del otro. Si sigues una de esas dos principios, correcto, vas a acabar en contradicción con el otro. Correcto, principio. Entonces cuando leo el resto del contenido de lo que la palabra tiene que decir, entiendo que Cristo nos estaba diciendo, una vez tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, si verdaderamente lo amas así, el amor que tú tienes por tus padres va a palidecer, y en ese sentido casi parecería como un odio comparado con el amor sin condiciones, incondicional que tú tienes para Dios Padre. El segundo principio nos dice, recuerda que la Biblia está escrita en un lenguaje antropomórfico, es algo que hay que tomar en consideración. Claro, antropos es hombre, ¿verdad? Y morfo, morfología, forma. Dios escribió su palabra, inspiró su palabra en un lenguaje que yo, que soy hombre, lo pueda entender. Entonces, cuando Génesis 8.1, por ejemplo, como ilustración dice que Dios se acordó de Moisés, eso no implica que Dios se le había olvidado a Moisés. ¿Cómo va a ser que un Dios omnisciente se le olviden las cosas? Como lo describe la misma palabra. De Moisés, se acordó de Noé, Noé, exacto. Okay. Entonces, ese Dios omnisciente no se va a olvidar de Noé. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que llegó un momento en que Dios volvió a hacer algo en favor de Noé para su beneficio, que en este caso tiene que ver con terminar ya la inundación que el diluvio produjo. El tercer principio nos dice, diferencia el proverbio de la ley. Sí, eso es importante, Patricia. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, no de mandatos. Entonces hay principios ahí que cuando tú lo aplicas, en la mayoría de los casos así es que va a resultar, pero no es una promesa. Cuando el texto dice, instruye al niño en su camino, y cuando crezca no se apartará de él. Instruye al niño en el camino del Señor y que cuando crezca no se va a apartar de él. Correcto. Hay un par de interpretaciones diferentes que alguna gente le ha dado, pero cuando tú instruyes al niño en su camino y dice que cuando crezca no se va a apartar de él, eso no implica una promesa. Eso es un principio bíblico que en sentido general niños instruidos en el camino de Dios van a permanecer en el camino de Dios. Pero no es una garantía, no es una 100% garantía de que eso va a suceder así. Correcto, es un principio de sabiduría en un libro de sabiduría. El próximo concepto tenemos aquí, dice, distinga entonces entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Muy importante también, cuando Cristo viene, recuerda como Él dijo en el Sermón del Monte en varias ocasiones, habéis oído tal y tal cosa, pero yo os digo. Entonces, en ese contexto, Él dice que, refiriéndose al adulterio, ¿verdad?, que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. Cuando te remontas al Antiguo Testamento, que decía, no adulterarás, se estaba refiriendo a la consumación física del adulterio. Esa es la letra de la ley. Cristo dice, la letra de la ley tiene un espíritu también. Y es que cuando codicias a una mujer para quererla, para tenerla, ya has cometido adulterio, porque el principio de la prohibición es mucho más amplio. Y te das cuenta entonces que puedo entender mejor por qué Cristo dijo lo que dijo. Ahora, esos dos adulterios no son lo mismo. La consumación física del adulterio no tiene la misma implicación y consecuencia que ese deseo que no pasó de ser algo mental o emocional.